Listo. Entonces, esa máquina lo que hace es que cuando hay un número que necesitamos sumar, hacer una suma donde hay uno de los números que tiene un 9, pues esa máquina me ayuda, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo me dice que entra, el número 45 y el número 39, ¿sí? Entonces, miren que hay uno de los números que tiene un 9, ¿sí? O termina en 9, ¿bien? Entonces esta máquina me va a ayudar a hacer ese proceso. ¿Cómo hace ese proceso? El número que termina en 9 siempre va a ir o siempre va a entrar en la parte de abajo de la máquina, ¿sí? Mire que él tiene dos entradas, la máquina tiene dos entradas, ¿sí? Entonces, el número que termina en 9 siempre va a ir en la parte de abajo, siempre va a entrar por la parte de abajo, ¿sí? Entonces, cuando él entra como el 39, él entra igual, ese no cambia. Ya vamos a ver cómo es que nos ayuda la máquina. Pero el 45, o el primer número que va a entrar, o el número de arriba que va a entrar, ¿sí? Debemos de dividirlo en dos partes, ¿sí? O debemos restarle 1, ¿sí? Entonces, yo voy a hacerlo restándole 1, entonces voy a sumar 44 más 1, ¿sí? Sigue dando 45, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es partirlo en dos, o sea, sumarlo como, o ponerlo como 44 más 1, ¿bien? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con ese 1 que le estoy quitando al 45? Resulta que ese 1 me dice que va por esta flechita. Miren que todo va señalizado. Si ustedes lo ven ahí en el libro, todo va señalizado. Entonces, este 1 me dice que va a esta casilla de acá abajo. Entonces, vuelve y pone el 1 acá abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Me dice que este 39 que entró acá, le voy a sumar el 1 que le quitamos al de arriba. ¿Sí? Entonces, 39 más 1 me da 40. ¿Sí? Ustedes tienen que seguir la flechita, tienen que seguir la señalización. ¿Listo? Y el 44 que tengo acá arriba, pues simplemente lo voy a poner en esta parte. Lo que me dice es trasládelo a esa parte. ¿Bien? Ahora, es mucho más fácil sumar 44 más 40, ¿sí? Que sumar 39 más 45. ¿Bien? Porque ustedes saben que ya 44 más 40, pues me va a dar un total de 84. ¿Bien? Preguntas hasta el momento, para hacer otro ejemplo. Bien. Señor, ¿quién va a preguntar? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Este ejercicio no necesita procedimiento. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, supongamos que tenemos la suma 65 más 29. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ponemos el 29? ¿Quién me responde? En la casilla de abajo, profe. Muy bien. Exactamente. El que termina en 9 siempre va en la de abajo. Y el 65 iría arriba. Entonces, el 29 entra igual. Se no cambia. Pero el 65 lo vamos a dividir en una suma. ¿Sí? Una suma de 1 y 64. Si ustedes hacen la suma 64 más 1 me da 65. O sea, sigue siendo el mismo. Bien. Ahora, el 1 lo bajamos según la flecha. Y hacemos esta suma, 29 más 1, ¿cuánto es? Me da 30. ¿Sí? Y el 64 que tenemos arriba, pues lo trasladamos acá. Entonces es mucho más fácil hacer esta suma que hacer esto. ¿Sí? 64 más 30 me daría 94. ¿Alguien va a preguntar algo? Bien.
Entonces podemos pasar al punto 2, ¿sí? Resulta que el punto 2, en el punto 2, yo les voy a ayudar con el primero y ustedes hacen los otros 3. Listo. Resulta que el punto 2 es como una culebrita, algo así. Y resulta que por acá dice entrada. Tienen que buscar donde dice entrada. ¿Listo? Que por ahí es donde va a entrar el número que les dan. En el caso del primer punto entra el 15. ¿Sí? Y les dice primero, triplica. ¿Quién sabe qué es triplicar? Profe, Es multiplicar como por multiplicarlo por 3. Muy bien, entonces triplicar es multiplicar por 3. Duplicar es multiplicar por 2. Listo. Entonces, si yo multiplico 15 por 3, en este ejercicio sí tienen que hacerme el procedimiento, ¿listo? Si yo multiplico este número por 3, entonces eso me va a dar un total. Entonces ustedes hacen la operación ahí apartecito, 15 por 3, y eso en total me da 45. ¿Listo? Entonces pone el 45 en la casilla de enseguida. Y luego dice, disminuye 1. Si yo disminuyo 1, ¿en cuánto me queda ese número? 44. Muy bien, entonces ustedes tienen que hacer el procedimiento. Entonces 45 menos 1 me da 44. ¿Sí? Y lo último que me dice es aumenta 3 decenas. Cuando me dice aumenta es porque yo tengo que hacer una suma. ¿Y cuántos son 3 decenas? ¿Quién me quiere decir? 30. Ajá, entonces tenemos un 44 y a eso le voy a sumar 30. Entonces eso me da un total de 74. Entonces el número que cae o que sale es el 74. Y así tienen que hacer con cada uno de los otros 3 puntos, ¿sí? Recuerden, empiezan por donde dice entrada y pues tiene que salir como tal un número ahí. ¿Listo? Preguntas. Ese lleva procedimiento, ¿listo? No, yo tengo nada, pero en el primer ejercicio, porque Señor. hay una que son 2 9, entonces, ¿cuál ponemos abajo? Cualquiera de los Pero dos, que es el que que ustedes pretende. quieran, no hay ningún Profe, problema. y, profe, si usted nos No, pero hizo, espere, espere, si espere, usted espere, nos espere, 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 dijo, espere, espere, ya le digo. En ninguna hay 2 nueves. Ah, Lo de sí. treinta y Sí, 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 nueve y sí, sí, sí. 9 No, no, 30. no hay problema, cualquiera de los dos. ¿Quién me está? profe, Señor. si usted nos dijo pues el resultado de la primera, de la primera de la 2 que, o sea, de Solo la hacen del las 15, otras 3. bueno, o sea, que solamente hacemos el procedimiento de esas 3 y ya, Sí, listo. de la primera no. Sí, señor, no hay problema. ¿Más preguntas? Listo. Punto 3. Voy a borrar. Punto 3. Me dice, observa la siguiente secuencia. Resulta que entonces me ponen, por ejemplo, acá un cuadrito, ¿sí? Con un 3 y eso me da igual a 3. Resulta que enseguida hay un cuadrito más pequeño, un cuadrito afuera más grandecito, aquí adentro hay un 3 y esto me dice que es igual a 3 por 3, o sea que esto es igual a 9. Ahora tenemos este cuadrito, ahí el 3. Tenemos otro cuadrito afuera
Y tenemos otro cuadrito afuera. Y esto me dice que es 3 por 3 por 3. Y esto me dice que es igual a 27. ¿Sí? Tenemos otro. Y esto me dice que es 3 por 3 por 3 por 3 igual a 81. ¿Qué analizan ustedes de allí, de esa secuencia? Cada cuadro hace que se multiplique una vez más el número. Exactamente, muy bien, Samuel, ¿cierto? Listo, muy bien, ese es el punto. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un solo cuadro y entonces el número que hay adentro solo lo multiplica una vez, solo lo ponen una vez. Pero como aquí hay dos cuadros, el número que hay adentro tengo que multiplicarlo 2 veces. Ahora, en este hay 3 cuadros, lo mismo. Entonces, el número de adentro lo voy a multiplicar 3 veces y así sucesivamente. Entonces, me hacen 6 preguntas, a la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14, y me dicen que cuál es la secuencia, ¿sí? O cuál es el resultado de esa secuencia. Entonces, ustedes me tienen que hacer en cada uno, ese también lleva procedimiento. Entonces, me tienen que hacer, por ejemplo, si le dijeran el 4 y tiene 3 cuadros, ¿sí? Entonces, supongamos que este es el ejercicio. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hacerme cuál es la multiplicación que tiene que hacer y cuánto es el resultado. En este caso, pues me da 64, ¿sí? Ese es el procedimiento de este ejercicio, del punto 9 al punto 14. ¿Listo? Preguntas. Profe, entonces, ¿a dónde señalamos? O sea, ¿qué hacemos con eso que dice respuesta? Ustedes señalan ahí la respuesta, pero el procedimiento es este. O sea, esto les da un resultado. Ese resultado es la respuesta que ustedes tienen que Profe, ¿y qué elegir es ahí. eso de puntos a Ah, ubicar? ¿Qué es eso de puntos a ubicar? O sea, los puntos que tiene que ubicar en el dibujo. ¿Sí? Por ejemplo, si supongamos que la primera respuesta del punto 9 fuera el 8. Entonces, si usted señala el 8, usted sabe que en el dibujo, la secuencia del dibujo tiene que seguir en el punto 76 y punto 75. ¿Sí? Esos son los puntos que usted tiene que ubicar en el dibujo. Ojo que hay Ah, bueno. personas que no me están haciendo el dibujo y yo por el dibujo estoy rebajando para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hay personas que no me están haciendo el procedimiento. Lo mismo, también estoy rebajando por eso. ¿Bien? Para que después no me van a preguntar, ay, ¿por qué me quedó tan bajita? Ay, ¿por qué me quedó tan bajita la nota? No sé qué, listo. Para que lo tengan en cuenta, yo se los dije desde el principio de año que los dibujos era para realizarlos, los dibujos también deberían de ir pintados, listo. Y vamos a trabajar con procedimientos. Preguntas, profe, señor. pero ese de puntos a ubicar no afecta al resultado de este ejemplo del No, 4. no, ¿No no, no. afecta? No, el resultado o la respuesta que usted le tiene que dar es alguno de los números de arriba, ¿sí? O sea, el 8, el 16 o el 24, supongamos. ¿Bien? Y después de que usted señale la respuesta, usted sabe que los puntos a ubicar son los puntos que están debajo de esa respuesta. ¿Listo? Y esos Sí. puntos lo que hacen es señalar el dibujo. Señalar en el dibujo. ¿Bien? Ok. ¿Puedo seguir? Ok, Bien. bueno, Vamos para el punto 4. Resulta que el punto 4 me dice lo siguiente. Tenemos una gráfica de barras, ¿sí? Tenemos una gráfica de barras donde dice que hay la intención de voto para elegir el personero de un colegio, ¿bien?
Entonces acá en este lado me señala cuál es cada uno de los candidatos. El candidato 1, el candidato 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? Y entonces cada uno tiene una barra. Entonces este tiene una barra, este tiene una barra más grande. Este tiene una barra, este tiene una barrita aquí un poquito más grande. Este tiene una barra más pequeña. Este tiene una barra más grande. Y por acá está el voto en blanco. Faltó el voto en blanco. Voto blanco. Bien. Y resulta que cada uno de esos tiene un resultado. 16, 49. Este es más largo. 49. Entonces este es más grande. Este es 18, este es 19, este es 13, este es 30 y este es 7. Este es pequeño. Listo. Y me hacen una serie de preguntas. Este no necesita procedimiento. Entonces, quiero comentarles varios temitas. El primero, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, el tamaño de la muestra, es el total de personas. Esto es el total de personas encuestadas. Y ese total de personas Profe, encuestadas, ¿ah? profe, ¿qué son esos números que están al lado de las respuestas? Por eso ya voy para allá. Ese son los números o son los puntos que tienen que ubicar en el dibujo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bien. Entonces, el tamaño de la muestra es el total de personas encuestadas. Entonces, si ustedes ven en cada una de las barras hay un número. Ese es el número de personas que piensa votar por cada uno de esos candidatos, ¿sí? Entonces, para yo hallar el total de números, el tamaño de la muestra o el total de personas encuestadas, pues yo lo que tengo que hacer es sumar todas esas personas y cuánto me da, y eso me respondería la pregunta 16, ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cierto? Ahora, la pregunta 15 me dice, ¿cuál candidato tiene mayor opción para ser el personero? No vayan a responder. Simplemente ustedes analizan, miran el número de barras, miran las barras, miran cuál tiene mayor intención de voto y ese es el que mayor tiene posibilidades de ganar. ¿Sí? 17. ¿Cuál candidato tiene menor opción para ser personero? Ojo, recuerden que el voto en blanco no es un candidato, ¿sí? El voto en blanco es digamos, un voto que ejerce una persona que no quiere votar por nadie. O sea, que ese no aplica. Entonces, ustedes buscan entre el 1 y el 6 cuál es el que menor tiene opción. ¿Listo? Pregunta 18. Si 10 seguidores cambian su intención de voto del candidato 2 al candidato 6, ¿qué podemos afirmar? Entonces ustedes tienen que analizar, bueno, si yo le quito 10 votos al número 2, ¿sí? Recuerden que el número 2 tiene 49. Si yo le quito 10 votos a ese y se los doy al 6, ¿cuál queda con mayor personas o cuál queda con menor personas? ¿Sí? Eso es lo que tienen que analizar. Bien. La pregunta 19 me dice, la afirmación, la mayoría de votos los tiene el candidato número 2, es falsa porque resulta que para usted tener la mayor cantidad de votos, usted tiene que haber analizado cuánto fue la muestra. Supongamos que la muestra, voy a hacer un ejemplo, es un ejemplo aparte. Supongamos que la muestra fueron 100 personas, ¿sí? Para que alguien tenga la mayoría de votos, tiene que tener el 51% de esas 100 personas, ¿sí? Entonces, en ese caso, para yo saber cuántas personas tiene que tener alguien para hacer la mayoría de votos, ¿cierto? Entonces, simplemente yo tengo que dividir este número de personas entre 2
¿sí? Dividirlo entre 2. O sea que si yo divido esto entre 2 me da 50, ¿sí? Y sumarle uno más, ¿sí? O sea que esa persona para poder tener la mayoría de votos tiene que tener como mínimo 51 votos en este ejemplo. Entonces ya ustedes en el ejemplo que les dan, ustedes tienen que hallar el tamaño de la muestra, dividir eso entre 2 y sumarle 1. Entonces ya ustedes analizan, ¿será que es falsa porque al sumar los votos de los candidatos 3, 4 y 5 sobrepasa la cantidad de votos? ¿O será porque la mayoría de votos está entre los candidatos 6 y 4? ¿O será la C que dice que al sumar los votos de los otros candidatos sobrepasa la mitad más uno de los votos? ¿Sí? Entonces tienen que analizar eso, ¿bien? Y la última, o el punto 5, antes de que se acabe la llamada. Profe, pero son 6. Perdón, entonces, sí, el punto 5, bueno, el punto 5, el punto 6 tiene que ver con el 5, listo. Entonces, punto 5 y punto 6. Listo. En el punto 5, solo les piden que en ese cuadro que ustedes tienen ahí, busquen la figurita 20, la figurita 21, la figurita 22 y la figurita 23. O sea, ustedes tienen que buscarla. ¿Bien? Luego de que la busquen y la encuentren, pues ponen ese resultado ahí donde dice, por ejemplo, en la 20. Supongamos la 20. La 20 me dice que la figura es así más o menos. ¿Sí? Entonces yo busco esa figura en ese recuadro que tengo ahí al frente, ¿sí? Ojo, la figura no necesariamente tiene que estar así, puede estar al revés, puede estar girada a la derecha, o sea, tiene que buscar. Profe, la encontré. Bueno, no hay problema, no diga dónde está. Listo. Y resulta que esa figura en el recuadro tiene un número. Por ejemplo, supongamos el 50. Entonces ustedes en el punto 20 tienen la figura, ¿sí? Y acá tienen un igual y tienen una línea, ¿sí? Entonces ahí van a poner el número que tenga la figura, en ese caso 50. Ese sería el punto que tendrían que poner en el dibujo, ¿cierto? Ahora, el punto 6 tiene que ver con esas figuras que ustedes encuentran. Entonces, el 24, por ejemplo, les dice, súmeme esto, o sea, el número que tenga esta figura, ¿sí? Más 4, más 2. Entonces, esta figura tiene un número, ¿sí? El número que hayan adquirido en el punto 20. Y a ese número le voy a sumar 4 y le voy a sumar 2. Entonces, supongamos en este caso en este ejemplo fue 50. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer 50 más 4 más 2. O sea, 56. ¿Bien? Y así hacen con el 25, el 26 y el 27. Entonces, por eso les decía que el punto 5 tenía que ver con el punto 6, ¿sí? Porque ustedes en el punto 5 encuentran la figura. Y en el punto 6 utilizan ese número que encontraron y hacen esas operaciones que tienen allí. Preguntas. Profe. Señor. Profe, el número de la figura también se tiene que ir en el dibujo. ¿Cómo? El número de la figura también tiene que ir en el dibujo. O sea, el número que ustedes encuentran, por ejemplo, el 20, 21, 22 y 23, ese número es el que une puntos en el dibujo. Y también la suma. Y también la suma. El de- resultado de la suma también va en el dibujo, sí, señor. bueno. ¿Otra pregunta?